Bienvenidos a las tutorías Bryce. Hoy veremos problemas económicos con bases matemáticas. Analizaremos, ¿sí?, una función de demanda, ¿sí?, pero en relación a una función cuadrática, una base cuadrática. En el video anterior, ¿sí?, estuvimos viendo, ¿sí?, cómo resolver una función cuadrática a partir de 3 puntos. ¿Sí? Pueden verlo en el video anterior, ¿sí?, el primero de esta nueva saga. Este vendría a ser el segundo, ¿sí? En este caso, ¿sí?, lo que vamos a hacer es resolver y encontrar una función de demanda, ¿sí?, en formato de función cuadrática o polinomio en segundo grado, ¿sí? En este caso vamos a analizar problemas económicos, por ejemplo, basados en Argentina, justamente en estas quincenas de marzo, ¿sí?, en el tema del coronavirus y el COVID y demás. Entonces, por ejemplo, analizaremos, ¿sí?, la demanda que existió entre las quincenas de marzo 2020 para un producto, por ejemplo, el Colingel, también de moda ahora, en Argentina, ¿sí?, tomando como datos de referencia el portal de infobae.com, ¿sí? Sería infobae.com/economía, ¿sí? Pero después igual en la descripción les voy a dejar el link, ¿sí? Son datos igual, esto es un poco de referencia nomás, pero más que nada para que los tengan, ¿sí? Los datos de referencia vamos a tomar la fecha, ¿sí? La primera fecha va a ser 9 de marzo, ¿sí? La demanda aproximada es de 76.000 unidades, ¿sí? Después veremos en lo que son las preguntas y el desarrollo, que capaz que le ponemos litros y demás, pero por ahora son unidades de alcohol en gel, ¿sí? Y después la fecha 19 del 3, ¿sí?, 19 del 3, que se demandaron 320.000 unidades, ¿sí? Creció bastante en unos 10 días, ¿sí? Esos son los datos de referencia. Ahora, siempre, ¿sí?, en las tutorías en las que son también presenciales en la Universidad de Lanús, ¿sí?, lo que vemos es, siempre yo pongo los datos de referencia, o sea, principal, ¿sí?, como se suele dar con todas las consignas y demás, pero bueno, acá vamos a ir detallándolo. Siempre los datos de referencia y las variables, o sea, que simbolizan justamente las magnitudes, ¿sí? O sea, ¿qué variables usamos? En este caso, las más comunes, x e y. ¿Qué significa? X va a ser el tiempo en días, ¿sí?, y la y va a ser la cantidad, ¿sí?, pero en miles de unidades. Esto, olvídenlo, esto lo he hecho para ejemplificar algo, ¿sí? Va a ser el tiempo en miles de unidades. Bueno, en este caso, ¿por qué las miles de unidades? Porque estamos hablando de 70.000, de 320.000, puede ser en millones también que aparezcan en algún punto. Entonces, de esa forma nosotros obviamos usar todos los ceros, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que en este la demanda es de 76.000. Yo, por ejemplo, como es en miles de unidades, podría poner 76.000 dividido 1000 y me daría 76. O sea que x, perdón, y en este caso va a valer 76. En el otro caso, en este, valdría 320. ¿Sí? La cantidad de días va a valer lo mismo, ¿sí?, van a ser 10. ¿Sí? En este caso no va a variar, pero en este caso podemos obviar, ¿sí?, la cantidad de ceros que tenemos, ¿sí? Eso les va a servir, incluso cuando no se los dé, lo pueden ustedes convertir, ¿sí?, sobre todo para lo que sea después gráficos, para que después no tengan un montón de ceros ahí en el gráfico y demás, ¿sí? Pueden simplificar y, por ejemplo, en este caso, como es en el i, en el eje vertical ponen miles de unidades y después ponen 76, 320, o sea, lo reducen. Bueno, entonces, en este caso ya tenemos el tiempo en días y la cantidad en miles de unidades, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ir borrando para poder ir escribiendo lo demás, ¿sí? Ah, otra cosa más, antes de pasar al otro. Las fechas, ¿sí? Hablando de las variables, vamos a tener que la fecha 9 de marzo, ¿sí?, o sea, 9 del 3, va a ser el tiempo inicial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto va a ser que x valga 0, ¿sí? O sea, no va a ser el primer día así en términos concretos, sino que va a ser el día 0, ¿sí?, el comienzo. Después podemos analizar qué es lo que va sucediendo con los demás días, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser x cuando valga 0. Y después vamos a tener, obviamente, el día 19 del 3 es igual 10, ¿sí? 10 días. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a tomar x igual 0 y x igual 10, ¿sí?, en relación a las cantidades respectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo acá vamos a tener como puntos, ¿sí?, vamos a suponer que este sea el punto 1. Siempre acuérdense que los puntos se anotan x, y, ¿sí? En idioma español, digamos, o en el desarrollo en español se pone punto y coma, en el sistema inglés o anglosajón se pone coma, o sea, x, y,
¿sí? Por ejemplo, en GeoGebra, que después vamos a ver ejercicios de ese estilo, ya que usando ese software, ese programa, van a aparecer con coma, ¿sí? Pero solamente esa es la clasificación. O sea, si ustedes ponen punto y coma, les va a tirar error en el programa, ¿sí? Entonces tenganlo en cuenta, cuál después voy a explicarles cómo se usa y demás. Entonces, en este caso, el punto 1 sería 0, punto y coma, 76. ¿Sí? ¿Por qué 76? Porque dijimos que estaba en miles de unidades. Y este sería el punto 2, que sería 10, siempre x primero, y después 320 miles de unidades. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con estos datos de acá. Ya borré lo anterior, volví a poner algunos de los datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿sí? Como dato de referencia tenemos que es marzo 2020, estamos analizando la función de demanda del alcoholismo, ¿sí? Son más de color, pero para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y ahora vamos con los datos principales, el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a usar acá? Bueno, como estamos viendo la función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática tiene esta forma, ¿sí? Pues sería o f de x y va a ser ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? O sea, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, los tres términos, ¿sí? Después, obviamente, siempre y cuando el término cuadrático esté, es una función cuadrática, los otros dos pueden no existir, o sea, puede ser así, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver que van a estar las tres partes. Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? A partir de 2 puntos, tenemos que ya lo tenemos de referencia. Vamos a tomar como dato que este, 320, ¿sí? Es la demanda máxima, ¿sí? O sea, al décimo día, ¿sí? Que sería el 10, al décimo día, ¿sí? O sea, al décimo día, la demanda es máxima, ¿sí? ¿Y de cuánto estamos hablando? Bueno, de 320.000 unidades, ¿sí? Recuerden que son en miles de unidades. Este es lo que se llama de otra forma el vértice, ¿sí? Porque el vértice en la función cuadrática se expresa mediante la función, ¿sí? Mediante la forma del método, ¿sí? Que se llama canónica y tiene esta forma en términos todo de letras, digamos, ¿sí? O sea, como para poder encontrarlo. En este caso ya lo tenemos, pero se nota de esta forma, ¿sí? Esta es la forma, ¿sí? Forma canónica, ¿sí? Que como dije en un futuro video les voy a explicar qué es la forma canónica, ¿sí? El punto ordenado, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y las otras formas, ¿sí? Pero por ahora es como un repaso en general para que lo tengan, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, este, ¿sí? El punto 2 lo vamos a asociar con este, ¿sí? Y el punto 1, vamos a ver que lo que encontraríamos es la ordenada, que lo podemos reemplazar con esta de acá arriba. O sea, vamos a usar estas dos formas, ¿sí? La de arriba se llama forma polinómica, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decir que el punto 2 voy a tener ya de título, digamos, y vamos a poner la fórmula, ya con los datos, porque ya la tenemos acá. Entonces, y, ¿sí? Acuérdense que es x e y, ¿sí? 76, disculpa. Este es 76 igual a por. Entonces vamos a tener x, ¿sí? Va a ser x va a ser 0, ¿sí? Porque tomamos este dato de referencia y lo metemos acá dentro, ¿sí? Entonces x va a ser 0, 0 menos, ¿sí? El x de abajo, ¿sí? Este se llama xb porque es el dato del vértice, ¿sí? Vamos a ver que también tiene otro nombre, ¿sí? Se le pone el menos, que es el de la fórmula, más, ¿sí? Que también va de la fórmula, y el ib, que sería este dato acá, que es 320, ¿sí? Ahí ya tenemos armado. Fíjense que en este caso la única variable que me queda, o la única incógnita, es la A, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente podemos ir resolviendo los datos y encontramos el valor de A. Fíjense.
fíjense que ya encontramos el valor de A. El valor de C, ojo, también lo tenemos, ¿sí? El valor de C, ¿sí? Porque es el término independiente. ¿Qué significa eso? Que cuando x vale 0, C tiene un valor indefinido. Entonces, por ejemplo, si yo tomara solamente la función, la puede ser cuadrática lineal, eso no lo tiene, simplemente las A, B y C y con las X, y reemplazamos con P1. Entonces vamos a tener, en ese caso exclusivamente vamos a usar P1, en este caso usamos P1 y P2. ¿Sí? Entonces acá vamos a usar, y va a valer 76, que es igual a B y C, no los tenemos en teoría, entonces sigue respetándose la letra. X vale 0, ¿sí? 0 al cuadrado, más B por 0, más C. Fíjense que 0 al cuadrado sería 0, multiplicación por 0 se anula. Entonces este término se anula y este término se anula. Y nos queda que 76 es igual a C. Esto se llama de otra forma, que es la ordenada. ¿Sí? Entonces ya tenemos A y C, ¿sí? Solamente nos queda B, ¿sí? Entonces ahí para encontrarlo volvemos a usar la misma fórmula. Bueno, entonces ahí es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces ahí tomamos como referencia este dato acá, ¿sí? Porque este lo anularía, así que no tendría que hacer. Usamos este. Entonces, y va a ser esto lo pueden hacer todos juntos, acuérdense que primero la potencia. Y ahí lo tenemos, ¿sí? A, B y C, ¿sí? A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Reconstruir la función. Ahí terminaría lo que sería la parte inicial. Bueno, finalmente, acá tenemos la función, ¿sí? Y lo que nos quedaría poner es, en lugar de i, ¿sí? Vamos a bajarlo y le vamos a poner un nombre, que por ejemplo, podemos poner dem, abajo sub x, o sea, en función de x, y copiamos tal cual. Finalmente, ahí tenemos la función, ¿sí? Luego lo que les voy a dar, o lo que vamos a ir viendo, son preguntas para ir desarrollando e ir analizando justamente la función. Acá estamos, ¿sí?, en el programa GeoGebra. Estamos haciendo una captura de pantalla. Lo que les quiero mostrar es el gráfico, ¿sí?, del ejercicio que vimos previamente. Acá arriba, ¿sí?, tenemos la forma en forma polinómica, ¿sí?, de la función. Esto se anota, por ejemplo, ¿sí?, acá les voy a poner otro ejemplo de lo mismo para que vean cómo se anotaría, ¿sí? Sería menos 2, en este caso punto porque está especificado en sistema inglés o anglosajón, ¿sí? Si no, ustedes buscan en la configuración y le ponen en español, ¿sí? Punto 44, x, ¿sí?, la x en minúscula siempre, ojo con eso, y después hacemos shift y el triangulito, ¿sí?, que es el de la potencia, ¿sí?, que es el mismo, la misma tecla o el mismo símbolo que tienen en la calculadora científica. Entonces, shift y s, dos veces, ¿sí? Fíjense que acá queda en la parte de arriba, ¿sí? Y ahí le ponemos cuadrado, ¿sí? Fíjense cómo acá ya aparece una línea azul en la gráfica. Ahora, con las flechas de navegación del teclado nos movemos al costado, ¿sí? Porque si no, se escribe en la potencia todo el resto y ya queda exponencial, no es lo que estamos haciendo. Entonces, nos vemos a la derecha. Y ahí, bueno, más 48.8 x, ¿sí? Todo junto, ¿sí? No hace falta que le pongan el por, se anota todo junto. Más 76, que era la ordenada del origen, ¿sí? Fíjense que ahora quedó una encima de la otra, ¿sí? Por eso cambió a un verdoso azulado, digamos. Bueno, le damos un enter siempre para que lo confirme, ¿sí? Esta la vamos a sacar, ¿sí? Se pueden ir acá a los botoncitos, ¿sí?, a los tres puntitos y poner borrar, por ejemplo, ¿sí? Tabla de valores y demás. Por ahora borro. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, que esta sería la gráfica con los datos que encontramos, ¿sí?
El primero, este término, menos 2.44, es el valor de A. 76 era el ordenado del origen, que era uno de los primeros datos que teníamos, y 48.8 fue el último que encontramos, que es el valor de B. Ahora vamos a anotar los puntos esenciales, o sea, los primeros que teníamos, ¿sí? En ese caso ponemos paréntesis, ¿sí? Abrimos paréntesis y ponemos, por ejemplo, el primero era 0.76. De nuevo, como estamos en términos anglosajones, digamos, ¿sí? En término inglés es 0, coma, no punto y coma, sino 0,76. Y enter, ¿sí? Siempre para ejecutarlo. Fíjense que ahí quedó sobre el eje Y, ¿sí? Que sería la ordenada del origen. Vamos a ver cómo le cambiamos el nombre rápidamente. Abro paréntesis y sería 10,320. Acuérdense que esto estamos hablando siempre de 320.000 unidades de alcohol en gel y 76.000 unidades de alcohol en gel. Pero el gráfico ya está, acá estaría, digamos, en la parte de arriba anotado en miles de unidades. Y la X es el tiempo. Fíjense que va de 0 a casi 22, ¿sí? O sea, casi 22 días, ¿sí? Ahora, estos son los dos puntos. Fíjense que el B quedó justamente como el vértice, o sea, el valor máximo de la gráfica. Bueno, en este caso ahí ya tendríamos los datos clave y la gráfica, ¿sí? Que tiene una concavidad negativa. ¿Cómo es eso de la concavidad? Es la forma que va a tener dependiendo del signo que tenga el valor de A. O sea, el coeficiente se dice, el numerito que está delante, que acompaña a la X al cuadrado. Y la ordenada del origen es por donde corta al eje Y, o sea, al eje vertical. Entonces, hasta ahí tenemos los datos principales, ¿sí? El eje de simetría y demás. Después, cuando veamos bien lo de cuadrática, les voy a explicar todo eso. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál fue la demanda, por ejemplo, al 24 de marzo, ¿sí? Fíjense que ahí yo no le estoy diciendo al día 25, sino al 24 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir 24 de marzo a la cantidad de días que son. Acuérdense que el día 0, o sea, acá, o los 76.000, fueron vendidos el 9 de marzo. Entonces, de ahí cuento, y el 24, hago la sucesión, y serían 15 días, ¿sí? Entonces, pongo X igual 15, ¿sí? Porque se supone que es el día 15. Fíjense que se escribe una recta roja, ¿sí? Bueno, esa recta vertical, fíjense que hay un puntito ahí, pero no está anotado acá todavía, porque les hace alusión a dónde está el punto de corte, ¿sí? Para eso, vamos, fíjense que acá tienen tres partes arriba de todo, ¿sí? Está una calculadora, unos métricos y una tablita. Bueno, vamos al del medio, ¿sí? Ahí, fíjense que en la parte de arriba, ¿sí? Esta es una versión portable, digamos, no es una versión extendida, digamos, de GeoGebra. Después les voy a dejar el link también en la descripción. Y vamos a intersección, ¿sí? Fíjense que acá abajo dice cómo lo tienen que anotar, o sea, qué partes involucra. Entonces tocamos, por ejemplo, la función, o sea, la parábola cuadrática y la línea roja. Y fíjense que ahí sí, volvemos a la calculadora y ahí sí quedó marcado. ¿Qué significa? 15 es la X, o sea, la cantidad de días, ¿sí? Partiendo del 9 de marzo, o sea, de nuevo, en este caso sería al 24 de marzo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el 24 de marzo se demandaron 259.000 unidades de alcohol en gel, ¿sí? Acuérdense de los miles. O sea, se siguen demandando más que al principio, ¿sí? Pero ya está en caída la función. Fíjense que ahí es decreciente en ese punto, ¿sí? Empieza a descender. Bueno, como cuestión, ahora sí, cuando lo subo a YouTube, lo que les puedo llegar a preguntar es, por ejemplo, cuántas unidades se vendieron, por ejemplo, el día 20, ¿sí? Al día 20. No al 20 de marzo, sino cantidad de días. ¿Y qué día es? ¿Sí? O sea, cuando X vale 20, ¿sí? ¿Cuántas unidades se demandaron? ¿Y qué día representaría? ¿Sí? En la realidad. Bueno, hasta acá por lo menos lo que sería esta captura para que puedan ver el gráfico, ¿sí? Hasta luego y por favor suscríbanse a las tutorías Bryce y síganme en las redes sociales, Facebook, Instagram, y si quieren pueden buscarme en Skype, que tal vez en unos días o una semana más o menos voy a ver si puedo hacer algún en vivo.